Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a dar esta charla. Y bueno, cuando hablamos hace unos meses, Samuel y yo, me contó, ese deseo de organizar este tipo de jornadas. De aquí os felicito por haber llegado hasta aquí. Y me pidió hablar de algún tema relacionado con la hipoacusia infantil. Yo llevo poquito tiempo en este área y tengo poca experiencia. Pero si algo puedo hablar un poquito más de la actividad en la que a la que me dedico fundamentalmente, es de las pruebas diagnósticas en niños con hipoacusia. Hemos hablado, han hablado nuestros compañeros del Hospital Clínico de la hipoacusia congénita bilateral y del camino que lleva en algunos casos al implante coclear. Pero no todos los niños van a llegar allí y hay niños que esa hipoacusia va a ser tratable con otro tipo de técnicas o va a ser reversible de forma espontánea. Y bueno, para todos estos niños tenemos que darles una respuesta. Tenemos que tener en cuenta que el niño, cuando nace, se comunica con su entorno de muchas diferentes formas y una de ellas es el sonido. El mundo sonoro requiere una serie de capacidades que debe tener el niño para después desarrollar una comunicación oral. Pero eso no siempre es así, aquí paso por paso, y no debemos pretender que el niño sea más adulto cuando no lo es, y por lo tanto a la hora de evaluar las capacidades auditivas del niño tenemos que adaptarnos a las habilidades que va a ir desarrollando biológicamente a lo largo de su vida. Tampoco podemos pensar que el niño es un objeto al cual podemos someter a múltiples exámenes automáticos, conductuales, etcétera, etcétera, porque el niño debe comunicarse de forma espontánea y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos evaluar la audición como un adulto, porque primero no se puede y segundo lo que queremos es saber si el niño va a percibir esos estímulos sonoros y los va a procesar, que no es lo mismo una cosa que la otra. Tenemos que saber que en los primeros meses de vida existen todavía una serie de reflejos reflejos de respuesta ante estímulos sonoros y que vamos a aprovecharlos para diferentes pruebas, especialmente en estos niños más pequeños donde las pruebas conductuales son más complejas. También tenemos que saber que se producen una serie de hitos, una serie de progresos en las capacidades auditivas y verbales que van a surgir a lo largo de los primeros meses de vida y que debemos conocer aproximadamente. Estos progresos que van a hacer los niños a la hora de las capacidades de reacción ante de los ruidos, a la localización o a la emisión de los primeros sonidos, no son exactamente iguales en todos los niños y hablaremos después mucho sobre la individualización muchas veces de las pruebas. Es cierto que debemos establecer una serie de normas generales, pero después cada niño debemos tratarlo de forma individual. Es muy importante también y se han desarrollado una serie de test que nos van a servir para comenzar la exploración, que van dirigidos hacia el entorno familiar, en un primer lugar, y después al entorno escolar. Existen diferentes test que podemos aplicar en cada uno de los casos dependiendo del desarrollo del niño, dependiendo de la edad, y que nos pueden dar una información de cómo es el comportamiento auditivo en el entorno doméstico o incluso en el entorno escolar. Y algunas veces, especialmente en aquellos niños con algún trastorno que sospechamos o que hemos diagnosticado, nos es útil para evaluar no solamente la situación basal, sino también el seguimiento, tanto como si establecemos una intervención audioprotésica, se le adapta unas prótesis auditivas por un déficit, como si llegamos al implante coclear, es importante también una serie de herramientas que nos permiten recoger esa información de los papás, esa información de los profesores en algunos casos, etcétera, etcétera, a lo largo de los primeros años de ese niño. Y se han establecido una serie de test que en este caso están diseñados por las casas comerciales, que utilizamos indistintamente porque valen para toda la población. Es importante saber que
lo sabemos perfectamente, pero tenemos que recordar que nosotros cuando utilizamos test audiológicos para evaluar la audición en el adulto, lo que queremos ver son los umbrales de respuesta, es decir, a la intensidad mínima que una persona es capaz de reconocer un ruido a una determinada frecuencia. Pero esto en los niños no siempre es tan fácil, ya que no a todas las edades los niños reaccionan de igual forma y reconocen de igual forma los distintos sonidos del espectro y las diferentes intensidades, de manera que vamos a tener que adaptarnos a las capacidades del niño. Dentro de las pruebas diagnósticas de hipoacusia infantil existen dos bloques, las que llamamos pruebas objetivas, en las cuales utilizamos diferentes aparatos, como el que nos hablaba el doctor Benito anteriormente, que son los potenciales evocados, en este caso automáticos, que es la primera prueba a la que se enfrenta este niño, pero tenemos otras herramientas que nos miden respuestas automáticas o respuestas fisiológicas del niño sin que el niño colabore o nos dé una respuesta, ¿no? Estas pruebas pueden ser físicas, digamos, que miden presiones o miden las células tiriales externas o miden las ondas cerebrales, nos dan una idea de las capacidades o las capacidades de la vía auditiva en diferentes tramos, pero no sirven exactamente para evaluar la audición tal y como tenemos ese concepto de audición. Es decir, no sabemos si esa onda cerebral va a hacer que después el niño se dé cuenta de ese sonido. Para eso están las pruebas subjetivas. Son aquellas en las que el niño responde a ese sonido. Entonces sabemos que ha recibido y lo ha integrado. En mi caso, y por digamos, mi actividad, me dedico más a estas pruebas subjetivas y es las que voy a hablar a continuación. Es importante para realizar estas pruebas subjetivas evaluar el estado cognitivo del paciente, tanto en niños como en adultos. Evidentemente las capacidades no van a ser las mismas, debemos establecer una corrección de la edad, por ejemplo, en los niños prematuros, y es muy importante esas capacidades psicointelectivas en las que, dependiendo de ellas, vamos a utilizar unas técnicas u otras. Así que no es tan importante la edad biológica como esa edad mental o esas capacidades que tenemos que ir evaluando a lo largo de la consulta, en primer lugar, y vamos a ir adaptándonos a medida que realizamos las pruebas a esas capacidades del niño. En algunos casos podemos ir más adelante porque el niño tiene muchas más capacidades de las que nosotros pensábamos y en algunos casos tenemos que ir para atrás porque o el niño no colabora o el niño no ha desarrollado todos esos hitos en los que nos centrábamos anteriormente. También es importante establecer un principio de verificación que está ya desarrollado por muchos autores previamente, o un cross-check, en el que establezcamos dos pruebas diferentes para el diagnóstico definitivo, que entre comillas va a ser definitivo porque vamos a ir viendo a estos niños durante mucho tiempo cuando existe un diagnóstico de hipoacusia. Y esto es importante porque en medicina a veces tenemos un error, y es que nosotros tenemos una sospecha diagnóstica. Una vez que realizamos una prueba, si esa sospecha diagnóstica se verifica, nos seguimos en general. Pero si no se verifica, hacemos una segunda prueba, porque creemos que no es así. Pues bueno, esa segunda prueba, en el caso de las pruebas audiológicas infantiles, debe hacerse siempre, a pesar de que hayamos establecido una correlación entre lo que nosotros pensamos y esa primera prueba, porque existen a veces errores, igual que puede haberse originado un error al principio, puede originarse un error al final de todo el proceso, de manera que teniendo dos pruebas, especialmente si una es objetiva y otra es fisiológica y otra es subjetiva, podemos tener una idea mucho más aproximada de la audición real del niño. También es importante prestar atención a una serie de peculiaridades sociolingüísticas y culturales que tenemos en nuestro entorno, que cada vez somos una sociedad más multicultural y que en algunos casos tenemos que ir adaptándonos a estas capacidades, a estas peculiaridades.
En nuestro caso, pues vamos a presentar un poquito lo que hacemos nosotros. Nosotros intentamos realizar siempre las pruebas audiológicas infantiles, a veces no requieren un entorno específico, pero nosotros intentamos hacerlo en una cabina sonoamortiguada, no tiene que estar completamente insonorizada, pero sí donde podamos controlar la intensidad del estímulo para que después las respuestas que nosotros obtenemos sean mucho más precisas y mucho más y nos lleven a un diagnóstico mucho más acertado. Intentamos adaptar los entornos a las capacidades del niño, a la edad del niño y las diferentes pruebas que utilizamos. Utilizamos sistemas de comunicación entre los dos exploradores. Sí que es verdad que las pruebas objetivas generalmente solo necesitarían un explorador, mientras que las pruebas subjetivas por lo general necesitan dos personas, tanto una persona que controla la parte del estímulo como otra persona que realiza las actividades que vamos a ir viendo, que son muy importantes, que parece que es simplemente jugar, pero no, es mucho más complejo todo el proceso. Hemos ido adaptando nuestro entorno de trabajo a las diferentes situaciones de cada niño. Tenemos pues una gran cantidad de juguetes o de distractores y de elementos para condicionar al niño, y que nos tenemos que ir adaptando porque cada vez los juguetes son diferentes y cada vez las modas son diferentes, así que nos tenemos que ir adaptando a lo que sale cada año, ¿no? Es muy importante el personal que hace estas pruebas, la formación y, como decía el doctor Benito, el hecho de que esté acostumbrado a trabajar con niños. Son pruebas generalmente largas, que duran en general como mínimo media hora, y es importante que en este tiempo podamos sacar toda la información. Las personas que están habituadas a tratar con niños van a poder hacerse con esa confianza que nosotros queremos a lo largo de la prueba, y por lo tanto sacar mucha más información de todos estos, en todos estos casos. Voy a poner una serie de vídeos en los que podemos observar un poquito lo que nosotros tenemos, aunque la ventaja de trabajar mucho con estos pacientes es que vamos adaptándonos año tras año a las diferentes necesidades y diferentes situaciones especiales, ¿no? Disponemos de esta cabina con una serie de cámaras que nos permiten visualizar muy bien las respuestas de los niños, porque lo que vamos a medir son respuestas ante el sonido, y esas respuestas a veces no son claras, no son como con un paciente adulto que nos va a levantar la mano. El niño, por lo general, no quiere hacer ese tipo de actividad, quiere hacer una actividad lúdica, o en algunos casos no quiere más que irse a su casa. Entonces tenemos que intentar sacar una información a medida que transcurre la prueba. En niños de menos de 6 meses de edad, digamos, es el grupo más complejo de evaluar con este tipo de pruebas, porque estos niños no reaccionan ante estímulos sonoros de cierta intensidad, aunque sí que se han descrito en ambientes controlados la posibilidad de explorarlos. Aquí tienen mucha más importancia esas pruebas objetivas o esas pruebas fisiológicas automáticas que nos dan una información sin que el niño sea necesario su colaboración. Una de las desventajas de esas pruebas de esas pruebas fisiológicas, es que en muchas ocasiones el niño tiene que estar dormido, y esto no siempre se consigue. En niños muy pequeñitos sí que lo podemos hacer, pero en niños ya en torno a los 6 meses es más difícil que el niño se duerma, que no se despierte con cualquier estímulo táctil o en cualquier movimiento. Como digo, como yo voy a hablar específicamente de las pruebas subjetivas, me voy a centrar en lo que llamamos audiometría por observación del comportamiento. Como decía al principio, una serie de reflejos que se mantienen durante los primeros meses de vida, y son reflejos de sobresalto, reflejos con la mirada, reflejos, una serie de comportamientos automáticos que tiene el niño en respuesta al sonido. Generalmente se han descrito que la mayor parte de los estímulos deben estar a intensidades conversacionales entre 60 y 70 decibelios, aunque hay niños que pueden reaccionar perfectamente en campo libre a 35 decibelios. Pero tenemos que tener en cuenta
que cuando no existe respuesta por debajo de los 60-70 decibelios, no podemos decir que ese niño sea hipoacúsico, simplemente que quizás sus capacidades no están, no están totalmente desarrolladas. Por tanto, estas pruebas tienen ciertas limitaciones. Para utilizar, para la audiometría por observación del comportamiento, utilizamos en un principio juguetes sonoros, juguetes que conocemos si me puedo mover, su espectro sonoro y su intensidad, y podemos controlar en ambiente insonorizado o amortiguado la respuesta que tiene lugar a esos umbrales que hablábamos entre 70 y 60 decibelios en general. Pero en algunos casos sí que podemos utilizar otro tipo de sonidos en campo libre con altavoces, o en algunos casos cuando los niños se dejan con auriculares de inserción, o de forma muy específica del vibrador de mastoides en niños con problemas de otitis serosa, patología del oído medio, que nos van a dar un error en la exploración en el que vamos a detectar problemas en la discriminación de los sonidos, y son debidos a estos problemas temporales del oído medio. Es importante saber las capacidades del oído interno, y eso es gracias a este vibrador de mastoides en el cual emitimos el sonido a través de la vía ósea. En niños ya un poquito más mayores, que fundamentalmente una de las cosas que queremos que hagan ante todo es sostener la cabeza para realizar la siguiente prueba, que está descrita desde hace ya muchos años, que es la prueba Suzuki, que posteriormente se ha ido reconvirtiendo en lo que llamamos audiometría por reflejo visual condicionado, en la que empleamos una serie de estímulos sonoros en campo libre o a través de otro tipo de transductores, y condicionamos al niño para que mire a uno de los lados. Generalmente se suele emitir a 90 grados derecha o izquierda, intentamos condicionar al niño para que mire al estímulo visual justo después de percibir el estímulo sonoro. El niño al principio puede establecer una respuesta automática debido a esos reflejos a veces de alerta, pero no siempre eso es así. A veces hay que, enseñar al niño que se va a producir un movimiento en un juguete o en un vídeo. Nosotros utilizamos estímulos fundamentalmente por vídeo, porque nos permiten, adaptarnos a las modas de forma mucho más fácil, aunque existen también, y también lo utilizamos en algunos casos, juguetes móviles, etcétera, etcétera. Algo que sirva como refuerzo positivo al niño a la hora de haber tenido esa respuesta de localizar el sonido. Como digo, los refuerzos pueden ser juguetes, pueden ser imágenes, vídeos en movimiento. Lo podemos evaluar a diferentes posiciones del espacio, según la posición de la cabeza. Generalmente utilizamos en niños más pequeños la trona, porque nos permite, ajustar muy bien la distancia entre el altavoz y el niño, lo cual nos permite mucha más precisión en las mediciones. Y el explorador, que está dentro de la cabina, lo que hace es intentar distraer al niño con una serie de juguetes sencillos, sin producir ruido, para que la posición de la cabeza no se sitúe frente al refuerzo, de manera que no esté buscando continuamente ese refuerzo, y que lo haga solamente cuando escuche el sonido. Las intensidades no debemos emplear muy altas, porque los niños al final se acostumbran solo a esas intensidades y dejan de responder a intensidades más bajas. Los estímulos deben ser sencillos, y es importante saber que tenemos un tiempo límite, y esto vale para todas las pruebas audiológicas en niños. Tenemos un tiempo límite en el cual el niño va a captar la atención. Vamos a establecer, una primera fase en la que tenemos que captar la atención de ese niño, hacer la actividad lúdica, y después vamos a tener un tiempo muy cortito hasta que el niño se canse. Cuando se cansa, ya lo hemos perdido, es en ese momento. Entonces tenemos que intentar explorar las capacidades auditivas
Y eso no lo vamos a hacer a veces como un adulto. Pues un adulto habitualmente en la audiometría del adulto utilizamos muchas frecuencias. Nosotros vamos a ir centrados a aquellas frecuencias que no son más útiles y que pensamos que son más útiles para el niño y que debemos, digamos, localizar déficits auditivos en esas frecuencias, y a veces los niños no responden a tonos puros y debemos utilizar ruidos del entorno familiar o estímulos verbales, como veremos después. Lo que aquí no medimos son los umbrales como en los adultos. Debemos saber que nosotros medimos niveles mínimos de respuesta. Es decir, que el niño va a responder a una intensidad, pero no va a corresponder siempre con el umbral auditivo del niño, de manera que nosotros vamos a medir la audición o esas respuestas auditivas hasta un umbral que va a ser siempre algo peor de lo que realmente el niño oye, porque los sonidos más bajos o los sonidos más tenues, el niño no los va a hacer caso, pero no es porque no los perciba, simplemente porque no va a tener la suficiente atención. Este es un vídeo de una actividad normal en la cual colocamos al niño en una trona a una distancia determinada de un metro al altavoz, de uno o de otro lado. En este caso vemos, en este caso utilizamos estímulo con el refuerzo con vídeo, diferentes vídeos, y lo que hacemos, bueno, estos son otros casos. Lo que hacemos es que condicionamos al niño a que mire a la pantalla y después lo va a hacer de forma espontánea una vez que, en este caso, por ejemplo, el niño más pequeño ya ha respondido y ya sabemos que ha habido una respuesta válida. Podemos utilizar estímulos en campo libre o, como en estos casos, estímulos a través de vibrador de mastoides, que ya digo, nos da una información mucho más específica de las capacidades del oído interno. En niños un poquito más mayores, entre 24 y 36 meses, es una franja de edad un poquito pequeña y no siempre utilizamos estas pruebas porque se solapan y a veces, como decía antes, debido a las capacidades que tiene el niño, podemos saltar de una a otra sin pasar por las intermedias. Pero en esta franja de entre 2 y 3 años aproximadamente, ya digo, existe lo que se denomina audiometría de actuación condicionada, en la cual el niño ya realiza una acción, no simplemente mirar a un refuerzo, sino que realiza una acción cuando percibe un sonido. Y esa acción que realiza tiene una respuesta en forma de un juguete que se mueve o otro tipo de cosas. La prueba que está más descrita en este tipo de franja es el Peep Show de East Hallpike, y esta sería una imagen, por ejemplo. Cuando suene. El niño, cuando oye el ruido, acciona una palanca Muy que bien. hace A que ver, se cuando mueva, suene, en este a ver. caso, un tren en una caja. A ver. No. Si el niño Cuando acciona la suene, lo palanca bajas. en algún Si momento no suena, nada. en el que no recibe no el suena. estímulo, pues no recibe esa respuesta, ese refuerzo. Nosotros hemos empleado esta prueba, pero debido primero a que el niño se suele cansar con facilidad, hay que tener en cuenta que los niños de ahora utilizan tablets desde muy pequeño, con lo cual un tren que da vueltas, pues relativamente se aburre a la segunda vuelta. Y utilizamos dentro de esta franja de edad un juguete que hemos adaptado, que es un teléfono, al cual hemos adaptado un transductor de vía aérea, y podemos explorar diferentes respuestas. En primer lugar, podemos instruir al niño a que coja el teléfono cuando oiga un ruido en el entorno, en campo libre, o a través de algún transductor que le hemos colocado, y va a recibir una respuesta de tipo sonoro a través del transductor, o bien a través del teléfono. Nosotros exploramos los umbrales a los cuales responde y tiene esa respuesta de descolgar el teléfono, pero también podemos establecer pruebas verbales o otro tipo de pruebas, midiendo la respuesta que tiene ante el refuerzo. Vamos a poner algún ejemplo.
A ver, escucha, ¿vale? ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! A ver, a cogerle. Y ahí es cuando recibe el refuerzo positivo. ¡Ay, madre! ¿Qué cosas te cuentan por ahí? Solamente Corre, recibe corre, corre, a ver. un ¿Qué nos refuerzo, cuentan? ¿Qué te pregunta? 2. 2. sino que tenemos, ¡Wow! O sea, te han evaluamos preguntado cuántos la años tienes. intensidad Muy a la bien. cual ha A colgar. respondido en A un ver qué primer tal. lugar y después la respuesta que ha tenido ante el estímulo verbal que era el propio refuerzo. De manera que intentamos en el menor espacio de tiempo posible sacar toda la información que podemos. En niños un poquito mayores, aunque ya digo, se solapan y en algunos casos pasamos directamente a estas pruebas, en niños entre 2 y 5 o 6 años de edad, dependiendo, ya digo, de esas capacidades que va a tener el niño y de la paciencia o de la disposición del niño, vamos a emplear lo que llamamos la audiometría condicionada por juego, que es la, digamos, prueba que más rendimiento tiene, porque son niños ya un poquito mayores, porque nos van a responder en lo que diríamos es una audiometría equiparable a la del adulto, de manera que ya sí aquí vamos a poder establecer umbrales auditivos, no tanto antes, porque no era tan preciso. Es evidente que no siempre conseguimos unos umbrales estrictamente exactos, pero es la prueba que más aproximación tiene. Y ya digo, esto se debe a que las capacidades del niño se han ido desarrollando a lo largo de estos primeros 2 años. En este caso lo que utilizamos son juegos. Nosotros utilizamos el juego libre, intentamos que el niño elija una serie de juegos dentro de un entorno restringido, de unas opciones restringidas, y hacemos que el niño responda de una forma lúdica ante el sonido que le estamos emitiendo. El sonido puede ser diferentes intensidades, de diferentes frecuencias o de diferente aspecto, dependiendo de lo que queramos explorar. Mira. Ahí. A través de Mira a ver cómo suena. Tenemos una fase de condicionamiento a través de un transductor. ¡Sí! Pues corriendo, 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 corriendo. ¡Ay! Y vamos a coger una otro. actividad lúdica para que el niño Toma. se divierta haciendo A ver esta cómo prueba. suena. ¡Canta! Pues ahora, corriendo, corriendo, Tenemos que corriendo. indicar que A realmente la lo está camita. viendo, porque hay Y veces ahora cogemos que el niño otro. no se da cuenta de lo que nosotros queremos. Ahí. Y una vez que el niño está condicionado, ya las respuestas son automáticas. Muy bien. Nosotros en ese tiempo A la hemos camita. explorado diferentes Otro. intensidades y al final hemos Han obtenido estado una jugando respuesta toda la noche. a una intensidad. Muy bien. Podemos utilizar muchos juegos y los juegos siempre vamos a adaptarlos a las capacidades que tiene el niño. Y esas capacidades, ya digo, tenemos que hacerlas de forma individualizada. No a todos los niños de 2 años hacemos un juego, a los de 3 siempre utilizamos una batería de diferentes juegos y a veces el niño se aburre fácilmente con uno y tenemos que ir cambiando a lo largo de la exploración. En niños más mayores Muy bien. podemos utilizar juegos un poquito más complejos. Perfecto. Bien. A veces el juego tiene que ¡Qué tener bonito, verde! un distractor mucho más intenso que en otros para que el niño se condicione más fácilmente. Y en algunas ocasiones el niño se aburre o se distrae y tenemos ¿No que lo has oído? utilizar ese refuerzo Vamos de a concentrarnos. competición Venga, muy para bien. intentar que el niño vuelva a la atención. que Muy nosotros queremos. bien. Utilizamos muchos juegos de cartas, que es un instrumento muy, muy sencillo, Bien. muy barato y Hombre, que se otro por adapta a las modas fácilmente y que nos permite explorar sin que exista mucha distorsión acústica. Es decir, las Muy cartas, bien. este tipo de juguetes no producen mucho ruido dentro de la cabina, con lo cual controlamos muy bien las respuestas. No solamente debemos explorar las capacidades auditivas ante estímulos tonales o estímulos de ruido. Nosotros queremos que el niño oiga, pero que el niño oiga porque queremos que se comunique verbalmente. De manera que nosotros también podemos explorar esa comunicación a través de pruebas verbales. Las pruebas verbales van a ir también adaptadas a las diferentes
capacidades del niño. Y nosotros hemos intentado adaptar siempre a nuestro entorno y hemos preparado una serie de estímulos, que muchos sí que están ya descritos en la literatura y se vienen empleando desde hace muchos años. Esto no hemos hecho nada nuevo, simplemente lo adaptamos a nuestro entorno para que sea mucho más fácil su control. Utilizamos los 6 sonidos de Ling, que es una prueba muy útil en niños muy pequeños, en los cuales esos estímulos tonales, esos tonos que nosotros emitiríamos en un adulto, los niños pequeños no lo saben identificar o no reaccionan de forma automática ante ellos. Pero sí lo hacen ante estímulos verbales. Y utilizamos estos 6 sonidos de espectro acústico diferente para intentar hacernos una idea de ese espectro tonal y de si existe alguna deficiencia en alguna franja frecuencial en la que cubren estos diferentes sonidos, que son sonidos vocálicos o en este caso también sonidos consonantes, fundamentalmente lo que exploramos es el ruido producido por esas consonantes, y exploramos, ya digo, diferentes franjas frecuenciales dependiendo del sonido, de la frecuencia fundamental y de los formantes de cada una de los fonemas. Son 2 sonidos muy diferentes, pero que el niño sí identifica de forma mucho más precisa que los estímulos con tonos puros, de manera que podamos ver si existe algún déficit en la percepción de alguno de estos sonidos. Todo esto lo podemos hacer con todas estas pruebas que hemos hecho anteriormente, con todos los traductores posibles, es decir, haciéndolo con altavoces en campo libre, a través de auriculares de inserción, lo que el niño nos deje, ¿de acuerdo? Cuanto más precisos seamos, mejor va a salir la prueba. Cuanto más precisión tengamos a la hora de emitir el sonido, evidentemente, si lo hacemos con auriculares de inserción, vamos a tener una respuesta mucho más precisa. Utilizamos también en algunos niños, incluso cuando no colaboran, porque hay niños que no colaboran y no se condicionan para esas actividades que hemos ido viendo. Esto no es fácil. A veces uno piensa que simplemente lo que hacemos es jugar con el niño y que, bueno, como vamos a jugar con el niño, pues el niño acabará condicionándose. Pues no, la realidad es mucho más cruel y hace que el niño quiera irse a casa, que el niño llore, que el niño no le gusta nada estar con los médicos y lo que quiere es o volver al colegio o volver con sus padres en un entorno seguro. Entonces tenemos que intentar, si no hemos conseguido condicionarlo con estímulos tonales o estímulos con ruido o incluso con esos sonidos de Ling, en niños que ya tienen unas capacidades suficientes, que ya han desarrollado parte del lenguaje, utilizar estímulos verbales para que el niño identifique mediante series cerradas de palabras cotidianas el estímulo y nos pueda dar una respuesta. Por ejemplo, ¡Enséñame la lengua! Utilizamos estímulos amarillo, verbales 7, dentro de una serie cerrada que podamos controlar. Evidentemente, no todos los niños saben los colores, no todos los niños saben los números, pero todo esto va a ir adaptándose a medida que transcurre la prueba y gracias a poder ir evaluando todas esas capacidades. A veces lo hacemos... ¿Dónde están los zapatos? Ponle los zapatos. Lo hacemos todo lo lúdico que podamos, siempre dependiendo de esas capacidades que el niño haya desarrollado. Evidentemente, no todos los niños van a poder responder ante esos estímulos verbales. Entonces, utilizamos también una serie de test que están diseñados fundamentalmente para implante coclear, pero que nosotros utilizamos en todos los niños con hipoacusia, específicamente en aquellos que están adaptados y aquellos que tienen problemas en esta, digamos, evolución normal del desarrollo auditivo verbal. Utilizamos el test de percepción de patrones, utilizamos una serie de series cerradas de palabras cotidianas, de frases con apoyo visual, etcétera, etcétera. A medida que pasa el tiempo, que el niño desarrolla esas capacidades, que el niño se adapta con audífonos o se coloca un implante y medimos ese rendimiento que tiene. Como en la playa hacía calor, fuimos a beber Coca-Cola. A veces solo necesitamos que el niño entienda y nos apunte qué dibujo es el que cuenta este cuento, o si el niño es capaz de repetir la frase, podamos evaluar
no solamente la percepción del estímulo, sino la comprensión de lo que está oyendo. Hasta llegar a las pruebas equiparables a las del adulto, utilizando series de palabras ya abiertas, en las cuales el contexto es mucho más abierto. El niño no va a saber qué palabra o qué contexto, qué entorno, qué grupo de estímulos le vamos a lanzar a través del transductor, y podemos establecer una curva logodiométrica. Es una prueba muy utilizada en pacientes adultos. En casos ya mucho más avanzados, tanto en niños normales como en niños en los que tengan un déficit auditivo, porque ya digo, nosotros hacemos las pruebas auditivas a niños con sospecha de hipoacusia, pero hay niños que no tienen hipoacusia, de manera que tenemos que adaptarnos a un gran abanico de capacidades, y podemos tener que incluso llegar hasta afinar la detección de estos problemas auditivos utilizando test de rasgos distintivos, test de audición con ruido, etcétera, etcétera, porque hay niños que oyen bien, pero no siempre. Hay niños que oyen bien, pero tienen un déficit específico de alguna frecuencia y tienen evidentemente problemas para detectar algunos fonemas. Hay niños que oyen bien aparentemente, pero en entorno ruidoso tienen problemas. Y eso también lo tenemos que detectar, porque también tenemos que dar una respuesta. Evidentemente, los niños con los que más trabajamos y a los que más dedicamos y seguimos más son aquellos que realmente tienen un problema de hipoacusia y que han sido o bien adaptados con unas prótesis auditivas o bien han llegado hasta el implante coclear. Todo esto tenemos que evaluar, porque el niño se va a ir desarrollando, y ese desarrollo lo tenemos que monitorizar, saber cuándo es suficiente o no es suficiente, cuándo tenemos que hablar con el audioprotesista porque existe un problema que nosotros detectamos en la cabina, que no es suficiente la amplificación, si se puede amplificar, si se puede cambiar el espectro, la salida, o si el audífono, por ejemplo, ya no es tan útil a lo largo de los primeros años y tenemos que pasar a un implante coclear. Todas estas decisiones no pueden ser tomadas simplemente con una prueba, necesitan muchos tests, muchas exploraciones, y seguimos al paciente durante mucho tiempo. Y bueno, esto es todo. Además de los juguetes musicales, empleamos numerosos estímulos sonoros para provocar una respuesta. Los tonos puros modulados o intermitentes suelen detectarse por la mayoría de los niños, pero en los más pequeños utilizamos sonidos más complejos como música, timbres o ruido calibrado. También es útil el empleo de estímulos verbales como balbuceos, canciones o los sonidos de Lin. Para completar el estudio de las capacidades auditivas o cuando no se ha logrado obtener información con las anteriores técnicas, pueden utilizarse juegos sencillos con estímulos verbales que serán presentados a diferentes intensidades y a través de los transductores más apropiados a cada caso. ¿Qué he dicho? ¡Ah, sí, amarillo! Muy bien. Voy a escuchar azul. ¿Dónde están los ojos? Ponle los ojos. Los ojitos. ¿Dónde está la nariz? Ponle la nariz. Todos estos estímulos los presentamos a diferentes intensidades, ¿de acuerdo? Aunque aquí ¿Dónde están tus en el orejas? vídeo está. Las orejas, muy bien. ¿Dónde están tus dientes? Los dientes. Muy bien. Pero esto nos pasa muchas veces. Muchas veces el niño no quiere estar con nosotros. Desgraciadamente, pues no somos, los batas blancas no somos amigos de los niños por lo general. Y el niño no quiere estar en el hospital, no quiere realizar una prueba por muy lúdica que pueda parecer, por muchos juguetes que haya en la cabina. Y es importante tener mucha paciencia. Y si hay algo que tenemos que tener es paciencia. Tenemos que tener mucha flexibilidad, adaptar siempre las pruebas a las necesidades de lo que nosotros queremos explorar y a los deseos del niño, evidentemente. Nosotros tenemos que captar la atención del niño, tenemos que engañarle, tenemos que
hacerle creer que eso es un juego, que no lo es, porque para nosotros estamos haciendo una exploración mucho más seria, pero el niño debe creer que la actividad es lúdica y por lo tanto debe tener un ambiente de confianza. Y ese ambiente de confianza, ya digo, solo se logra con personal cualificado, muy entrenado para el tratamiento de estos casos. Es muy importante descansar. A veces los niños se cansan, a veces siempre se cansan con mucha facilidad. Y a pesar de que nosotros intentemos cambiar el juego, hay ocasiones en las que el niño tiene que salir. En algunas ocasiones utilizamos la ayuda de los padres, en otros casos el niño intentamos que preste más atención y los papás se quedan fuera de la cabina. Ser muy flexibles en la realización de las pruebas y cambiar a medida que discurre todo el test. Nosotros tenemos unos objetivos y esos objetivos los tenemos que conseguir de diferentes formas, con diferentes traductores, con diferentes estímulos, para que nosotros tengamos una respuesta final y lleguemos a un diagnóstico. Todo lo que hagamos entre medias va a ser muy diferente en cada niño. Es muy importante que el niño note que se le premia, que se le refuerza positivamente para que ese ambiente de confianza se vaya labrando a medida que pasa la exploración y en muchos casos a medida de que pasan todas las visitas. Pues son niños que vamos a tener en algunos casos que ver mucho tiempo. Cuanto mejor sea esa conexión entre el explorador y el niño, mucho mejor y mucho más rápido va a ser todo el seguimiento y toda la evaluación posterior. Y sobre todo en estas pruebas es repetir, repetir y repetir, porque lo que nos sale un día, las respuestas que tenemos un día no es exactamente igual que otro día. Esto pasa en adultos, pero especialmente en niños. Y por eso es importante no quedarnos solamente con una prueba cuando sospechemos un problema auditivo, sino realizar muchas pruebas, a pesar de que, como decíamos, en un principio la prueba no salga exactamente como nosotros pensamos, porque igual que la prueba se puede equivocar, nosotros también nos podemos equivocar. Lo que queremos saber generalmente cuando establecemos esos objetivos, cuando el niño nos llega remitido de las consultas para realizar pruebas, es primero si el niño oye. Esta pregunta a veces es difícil con estas pruebas porque no siempre el niño responde de forma adecuada, pero es lo primero que debemos saber. Pero no podemos quedarnos ahí. Si oye suficiente, si en realidad tiene un problema, no está oyendo en una intensidad adecuada. Si oye todos los sonidos, hay niños que oyen suficientemente bien, pero no todo el espectro frecuencial. Y eso va a tener un significado después en la adquisición del lenguaje y en algunos casos no se va a detectar hasta tiempo después cuando el niño empiece a tener mal rendimiento escolar o se detecte algún problema en la escolarización. En los niños pequeños, si el niño oye suficiente, oye todos los sonidos y se aprenderá a hablar, porque sabemos que los niños pueden oír todos los sonidos, pero no hay una intensidad suficiente como para desarrollar el lenguaje, o puede no escuchar o no puede percibir todas las frecuencias y va a tener problemas para, digamos, asimilar los diferentes fonemas que, como habíamos visto con los sonidos de Link, abarcan un espectro frecuencial muy amplio. El niño puede aprender a hablar, puede oír bien, puede oír suficiente, puede oír todos los sonidos, pero solo oír de un lado. Y esto también es importante, porque el niño no va a tener problemas por lo general hasta que llega al colegio y empieza a tener problemas para localizar el sonido, tiene problemas para oír en ambiente ruidoso con los compañeros, cuando está detrás de la clase, etcétera, etcétera. Tenemos que intentar hacer el diagnóstico un poquito antes para evitar que esos problemas en el colegio aparezcan. Que ya digo, muchas veces el diagnóstico, desgraciadamente, no se hace hasta posteriormente. Con el empleo de los sistemas de screening neonatal, esto se ha, digamos, minimizado, pero todavía existe algún problema, porque ya digo, no siempre, como decíamos al principio, no siempre los problemas son tan profundos y a veces hay problemas que pueden generarse en la infancia y que no se detecten hasta los niños un poquito mayores o edad adulta. Debemos intentar localizarlos antes y tratarlos. Tenemos que saber qué tipo de hipoacusia tiene. Pues si es una hipoacusia neurosensorial o es una hipoacusia transmisiva y sobre todo, que es lo que nos van a preguntar los papás, es que sí se puede tratar.
cuanto antes hagamos el tratamiento, mejor para el niño, ¿de acuerdo? Pero tenemos que saber que en algunos casos la hipoacusia, desgraciadamente, no podemos llegar hasta el final. Es decir, lo que nos piden los papás cuando detectamos un problema auditivo de diferente intensidad es intentar aplicar las terapéuticas suficientes mediante cirugías, mediante adaptación audioprotésica o llegando al implante coclear, para que el niño pueda tener las mismas capacidades que un niño que no tenga ese problema. Pero existen problemas en los cuales a día de hoy todavía no podemos dar una respuesta hasta el final, por muchos problemas que se van a ir originando en el camino, o por problemas en los que el niño tenga una malformación o tenga un problema que no podamos dar una respuesta. Y es importante saber que no toda la hipoacusia se puede tratar de forma adecuada a día de hoy y tenemos que establecer esa conexión con los centros educativos o con las asociaciones para intentar que ese niño se pueda comunicar de forma eficiente, y si nosotros pensamos o nosotros vamos detectando que esa comunicación oral no es suficiente, debemos advertir a las familias para que podamos utilizar sistemas alternativos para que el niño no tenga un problema más adelante. Es decir, nosotros pensamos que el niño podemos conectarlo con el mundo de forma sonora, pero a veces no es suficiente y no podemos quedarnos ahí y cerrarnos solamente en que el sonido es la respuesta. Y puede tener otros problemas relacionados. Es importante saber, y no voy a entrar en esto porque no es para otra charla, que existen problemas de procesamiento central, que cada día se conocen más y que no están relacionados con las capacidades auditivas o de la vía auditiva en sí, sino de la integración central en la corteza cerebral del sonido. Hay problemas para detectar o para discriminar el sonido en ambientes ruidosos, hay problemas para detectar diferentes patrones, hay problemas para detectar diferente espectro frecuencial que no se detectan en estas pruebas audiológicas. Por eso es importante colaborar entre todos los centros educativos, los logopedas, etcétera, para intentar detectar estos problemas y darles respuesta, que a veces es muy complejo, pero no podemos quedarnos simplemente con las pruebas audiológicas porque nosotros a veces no somos capaces de detectar. Nosotros intentamos con esos estímulos verbales y estímulos dicóticos, estímulos degradados, estímulos en ambiente ruidoso, intentar detectar estos problemas. Pero esto a veces es complejo y requiere todos esos test que hablábamos al principio y la colaboración de todos los implicados en estos problemas. Y muchas gracias.